tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico para orar, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Bendito Sí, eres, Señor. en el nombre de Gloria a tu Jesús. nombre. Te damos gracias, Señor, por Gracias, este programa. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos aquí en esta antesala sí, es para Padre. glorificar tu santo nombre. Danos palabras, Señor, para que Sí, esta Padre. sana doctrina pueda llegar a muchos en Sí, el nombre Padre. poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, estamos celebrando nuestra antesala número 35. Y le damos gracias a Dios, así como nuestro muñequito también dice, ¿verdad? Y a todas las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico. Aquí están nuestras redes sociales, aquí están los hashtags que nos pueden ubicar allí, pero también, pastor, a las personas que viven en Clarksville, se pueden acercar acá, ¿verdad? Claro, sí, les hacemos una invitación, ¿verdad? Estamos en el downtown de la ciudad de Clarksville, en 10 Main Street, ¿verdad? 10 Main Street, y lo van a poner en las pantallas para que usted nos pueda venir a visitar. También síganos apoyando en su oración, porque es muy importante para nosotros, porque no les pedimos ofrendas, sino que oren por nuestro ministerio para que podamos que esa sana doctrina pueda llegar a través de ese ojo mágico a muchos lugares en la faz de la tierra. Amén. Las ofrendas serían los corazones arrepentidos, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Que busquen al Señor a través de nuestras sagradas escrituras. Pastor, el tema de hoy es, wow, como todos los temas del cafetín, de la antesala, como las prédicas, como todo lo que hemos hecho, los estudios, es algo impresionante como una palabra que se ha leído tantas veces, cómo sale agua viva en esas palabras que uno lee tanto. Pastor, el tema es, ¿eres maestro y no sabes esto? ¡Wow! Eso es impresionante, pastor. Muy impresionante, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchos hoy se llaman maestros cuando no saben ni trazar ni siquiera la palabra de Dios y están llevando a muchos a la condenación. Nos dice en la carta de Santiago que no hagáis muchos maestros porque habrá mucho más condenación. Y lo dice por algo, porque el maestro no se hace, el maestro es un llamado divino, el pastor y maestro. Así es. Pero vamos a las escrituras, pastor. Vamos a buscar Juan 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a leer Nicodemo, ¿verdad? Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿verdad? Quiero que nos sigan nuestras Biblias, sus Biblias, ¿verdad? Y dice, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe entre los judíos, ¿verdad? Porque el original dice príncipe, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, dice la original, no dice señales, dice milagros que tú haces. Y si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Wow, tremenda palabra. Pero aquí, en estos 4 versículos que leímos, pastor, hay unas preguntas. Vamos a hacerla primero, ¿verdad? ¿Qué es un rabí, pastor? Bueno, un rabí es un doctor. Esa es la traducción en el lenguaje que usamos el día de hoy. Un doctor. ¿Qué es un doctor? Una persona que ya tiene 8 o 9 años en una universidad estudiando. En este caso, teología, ¿verdad? Eso es un doctor. Una persona, un doctor ahí en esa época, no solo eran 8 o 9 años, ellos empezaban desde su temprana edad, desde su niñez. Podemos ver a Jesús, que él cuando tenía 9, 11 años, él se llenaba de las escrituras, como nos dice Lucas en capítulo 2, se llenaba de las escrituras, se llenaba de la sabiduría de Dios y Dios lo prosperaba y Dios estaba con él. Entonces vemos que esa preparación viene desde niños mucho, ¿va? Vemos el caso de Timoteo, ¿va? Que su tía lo educó en la palabra desde niño, ¿va? Porque Timoteo era un anciano en la iglesia, pero muchos piensan que bueno, pues ya tenía canas y bigote Timoteo, pero
Timoteo solamente tenía 16 años y era Imagínate. un anciano en la palabra de Dios. Entonces, Wow. una persona muy preparada puede ser un rabí, o sea, ni Timoteo puede ser rabí porque los rabís tienen que cumplir 30 años. Cuando cumplen 30 años, ellos se pueden hacer practicantes para que cuando ellos cumplan 33 ya se pueden graduar, como dijimos nosotros, de un rabino o de un doctor o de un maestro. O sea, es como un PH, un doctorado, como un extracurricular, todo eso, Un ¿verdad? PH, sí. Ok. Pastor, ahora, sabemos que Nicodemo, siendo rabí, siendo ya un doctorado, digamos así, en lo que es la escritura, ¿verdad? ¿Por qué fue de noche a ver a Jesús? Bueno, no sabemos ciertamente porque la Biblia no nos explica, nos dice que y vino a Jesús de noche, ¿verdad? Vino a Jesús de noche. Entonces, no sabemos realmente, mucha gente especula que, por ejemplo, él tuvo vergüenza, no quería que las otras personas del Sanedrín lo vieran, hacía mucho calor y fue de noche, o otros eruditos piensan de que Jesús, como era muy famoso ya en ese entonces, cuando Nicodemo lo quiso tener esa entrevista con él, era ya muy famoso y mucha gente lo seguía y mucha gente se aglomeraba en Jesús. Y quizás Nicodemo quería hablar privadamente, pero lo que sí sabemos es que había una incertidumbre en Nicodemo. Él, siendo maestro de la palabra, tenía una incertidumbre y lo confronta en este caso el mismo Dios, que le dice: tú siendo maestro, ¿cómo me preguntas eso? ¿Verdad? Claro. Se supone que un maestro es el que guía, el que está guiando a otras personas. Por eso dice: no hagáis muchos maestros, porque si tú no eres un buen maestro, tú estás llevando a las personas en tu iglesia al matadero. Es importante eso lo que está diciendo el pastor, porque en verdad nosotros tenemos, bueno, las personas que son llamadas a ser maestros tienen que tener esa responsabilidad. Es como, pastor, es como cuando te vas a sacar el driver license, que es la licencia de conducir. Uno tiene que tener responsabilidad a la hora de manejar, y si van personas adentro, más responsabilidad debe tener para cuidar a esas personas. Es algo así, ¿verdad, pastor? Claro que sí, tenemos un programa de los 4 ministerios de Efesios 4, capítulo 4, que no son 5, entonces ese llamado es de pastor y rabí, pastor y doctor, pastor y maestro. Ese es el llamado. Cuando Dios escoge a un pastor, Dios lo va a capacitar para que llegue a ser un doctor en la palabra de Dios. Pastor, analizando el versículo 3, que dice: de cierto, cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ir al reino de Dios. No puede ver el No reino puede de ver. Dios. Bueno, ese es un versículo muy importante, ¿verdad? Porque de cierto, cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Porque aquí hay el reino de Dios, no está hablando Dios o Jesús, no está hablando del cielo, está hablando del reino de Dios. Tenemos un programa acerca de la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, y vamos a tener un cafetín de eso, porque eso es muy importante, porque muchas personas desconocen este tema. Pues cuando se habla bíblicamente o teológicamente, Jesús está hablando del Espíritu Santo dentro del creyente, del reino espiritual, porque hay 2 reinos: el reino de los cielos, que es físico, cuando Jesús se siente en el trono en el milenio, y el reino de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve dentro del creyente, lo sella y le pone las arras, ¿va? Ese vez lo dije bien, ¿va? Las arras y Sí. del Espíritu, y la persona pasa a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, pastor, el versículo 4 dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, él no sabía, siendo un rabino, siendo un doctor, tanto tiempo estudiando, tanto tiempo enseñando a otros, él no sabía la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Ahí se ve que Nicodemo estaba raspando la olla. Un viejo se puede meter al vientre de su madre, porque para el nacimiento solamente había uno. Bueno, aquí vemos algo muy importante, pastor, que es que hay algunos maestros o rabí o pastores o los que se
llaman profetas o los que se llaman apóstoles, que en su propia sabiduría se ensanchan y de tanto ensanchamiento pierden la visión, ¿correcto? Claro, eso es muy importante. ¿De dónde tú adquieres el título de maestro? ¿De una universidad? ¿De un seminario? ¿De los años que tienes estudiando el Evangelio? ¿O el título te lo dio Dios porque te escogió y te llamó? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden ir a la escuela, a los seminarios, a la universidad y no siguen entendiendo la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Dice, ¿cómo acaso puede entrar por segunda vez en el vientre y nacer? Pero vamos a seguir leyendo, hermano, ¿qué le parece? Vamos a leer leyendo Sí. del 5 al 8. Sí. Ajá. También aquí esta parte de, perdón, pastor, esta parte que estaba diciendo, puede un hombre nacer de nuevo, volver al vientre, ahí se abre una ideología que lo han tomado los hindúes, Claro. que es la reencarnación. Claro, la gente toma pretextos, excusas para hacer sectas o cosas falsas como la encarnación, yo encarno en otra persona, que El karma es el otra. karma y todas esas cosas. Que vas a nacer planta o- la reencarnación enseña que tú puedes reencarnar en otra carne, pero eso es imposible porque vemos que nuestra carne es polvo y ese polvo jamás volverá a la tierra. O sea, nos hizo Dios de la tierra, del polvo. Ujú. Y mucha gente dice, no, pues hizo a Adán del polvo, pero ¿cómo me hizo a mí? Si yo nací del vientre de mi mamá, tú también te hizo de tierra, quiero que sepas, porque tu mamá comió lechugas con verduras y todo lo que tenía tierrita, y te hizo de la tierra Dios, porque si Él lo dijo, te hizo de la tierra. Y tiene los mismos químicos que la tierra, tienes 22 elementos químicos igual a la tierra. Exactamente. Entonces, cuando Dios dice que te hizo de la tierra y vas a volver a la tierra, no dice, y otra vez vas a volver a la tierra, no te dice eso, ¿verdad? Y otra vez vas a reencarnarte, no, pero de ahí agarran todas esas cuestiones falsas de reencarnación, piensan que van a reencarnar en un animal, en un gato, en otra persona, que están pagando las cosas que hicieron en su vida pasada. La gente piensa tontería y media porque no conoce al Dios verdadero. Exactamente. Entonces, mucho ojo pelado, mucho cuidado con esto, porque estas teorías del karma, la reencarnación, eso no existe en la palabra de Dios. Y es incertidumbre porque no conocen la verdad. Entonces, vamos a leer, pastor, la parte del 5 al 8. Y dice, y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu con mayúscula, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo, o el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, sino que todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy importante eso es lo que nos dice. Eso se lo explica a Nicodemo, un hombre que había estudiado desde chiquito las escrituras, le da una explicación de kinder. Exactamente. Wow. Y lo vamos a ver, que dice, respondió Jesús, de cierto, el que no naciera de agua y del Espíritu. O sea, Nicodemo, tú dices que tú puedes meterte desde el vientre de tu vientre otra vez. No, ya te metiste una vez en el vientre de tu madre y naciste de agua, porque dentro de ti tienes una bolsa de agua, ¿ok, Nicodemo? Pero también puedes nacer espiritualmente. Porque mucha gente lo malinterpreta ese versículo también y te dicen que tú vuelves a nacer cuando te sumergen en el bautismo porque es de agua. ¿Por qué? Porque no saben leer las escrituras. Pero Jesús se refiere a un nacimiento físico cuando la madre tiene 9 meses y tiene una bolsa de agua y se rompe la bolsa de agua, la fuente, y nace la persona. Y puede nacer también espiritualmente. ¿Por qué puede nacer espiritualmente? Porque ya cuando nació físicamente su espíritu ya estaba muerto por el pecado original. Y necesita un nuevo espíritu, ¿verdad? Exacto. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? O sea, aquí se ve lo que es la fe, que es la parte espiritual, ¿verdad, pastor?
Claro, y le dice Nicodemo al niño de kinder, va, no te maravilles por eso. Y en el versículo 10, pastor, que dice que es la parte principal del tema que le dice en el versículo 10, y dice, y respondió Jesús, y tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Tú eres un maestro de la nación de Israel y no sabes estas cosas. Entonces ahí se ve que hay muchos maestros que no están fijados en las cosas, digamos, espirituales. Y no solo ahí, hermano, está lleno la internet de eso. Exactamente. Y es increíble cómo el Señor confronta. Y es importante eso, pastor, porque el cafetín, la idea es llevar la palabra de Dios a otras personas. La palabra sana, que para que Dios le pueda abrir sus ojos. Y la gente espirituales. se molesta. Pero aquí Jesús le está reprendiendo prácticamente a Nicodemo y directo, lo está confrontando. Y hay gente que no quiere ser confrontada. Claro, porque no quiere escuchar su error. Exactamente. Entonces, ahí vemos cómo Nicodemo se quedó así como callado. Y podemos ver el versículo 11 y 12. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo, pastor? Sí, pero antes de eso, hermano, también dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes dónde va ni dónde viene. Así es el nacimiento espiritual. Nadie sabe. Nadie sabe. Solamente Dios sabe los corazones. Wow. Solamente Dios sabe a quién ha sellado. Claro, nosotros podemos darnos una idea por los frutos, pero también un religioso puede aparentar los frutos. Bueno, pastor, también podemos ver que más adelante podemos hacer un cafetín de que Judas nunca fue sellado. Claro, ¿verdad? nunca recibió el soplo, porque tenemos un video de las 7 maneras de cómo recibieron el Espíritu Santo cuando estaba Jesús en la faz de la tierra, y nos damos cuenta de que Él se lo sopló a sus discípulos, ¿verdad? Como nos dice en Juan 23. Pastor, entonces, en el 11 al 12 Jesús habla con Nicodemo y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que testificamos es lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir este versículo 11, pastor? Dice, de cierto os digo que no lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificado, porque Jesús está dándole a entender a Nicodemo, porque Él mismo bajó del cielo, Él mismo es Dios, Él mismo es el Espíritu. Entonces, él es la única persona encarnada, porque Él encarnó en un bebé. ¿Se fija? Sí. Bueno, esta palabra es muy importante porque realmente esto lo viene anunciando, ¿verdad? Isaías, ¿correcto? Sí, Isaías lo menciona en el capítulo 53, ¿verdad? Versículos del 1 al 2, dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Dice el versículo siguiente, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿va? No lo estimamos lo que él valía. Y puede leer el capítulo completo en su hogar, el 53, si usted quiere saber más, ¿verdad? De este hermoso profecía del Mesías, su crucifixión, cuando Isaías nos revela en el capítulo 53. Solo son 12 versículos, los puede ver en su hogar. No, eso se lo dejamos de tarea, ¿verdad, pastor? De tarea. Claro que sí. Lea ese capítulo completo de Isaías 53. Ahora, pastor, en esta parte que usted leyó de Isaías, él dice, la última palabra es que fue menospreciado y no lo estimamos. Nicodemo no estimó el nacimiento de Jesús, por eso es que no creía. O sea, él decía, algo tienes,
¿verdad? Porque haces obras, haces Claro, cosas maravillosas. sabemos que eres Dios porque haces milagros, pero realmente tú eres el Mesías. Esa era la intriga de Nicodemo. Exactamente. Lo que él pensaba, su duda que él tenía que si él es realmente el Mesías, porque él sabía que lo que Jesús hacía nadie más lo podía hacer. Él tenía los ojos espirituales un poquito más abiertos que los otros, porque se daba cuenta de que él era un verdadero hombre de Dios, que él lo que decía hablaba la verdad y no se hallaba mentira en él. No se halló ningún error en él, entonces Nicodemo tuvo que ver que se percatado de eso. Entonces, como dice las escrituras, no lo estimamos, porque nosotros estimamos a las personas sin conocerlas, ¿verdad? Y no estimaron a Jesús sabiendo que él no cometió ningún pecado, ninguna falta, y lo más lo trataron como un criminal y lo crucificaron. Prefirieron soltar a un ladrón que a él. Exacto. Y de ahí está sufriendo el pueblo de Israel también, por esas cosas. Pastor, el versículo 14 y 15, ¿qué nos dice? Bueno, dice, Jesús explica en el 11 y 12 que Él sube y baja del cielo porque Él es Dios, ¿verdad? Dice, y el 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Que nos dice en Números, ¿verdad? Capítulo 21, y para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es algo muy importante que la gente no se percata de la profecía de Jesús. Aquí Jesús está anunciando el nuevo evangelio. Exacto. Aquí está lanzando el nuevo evangelio a Nicodemo, que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre muera para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está mencionando el evangelio, que él iba a tomar nuestros pecados, se iba a sacrificar en esa cruz y iba a resucitar al tercer día. Y eso cuando lean el capítulo de Isaías 53 lo van a ver allí. Claro, y lo va a ver que concuerda, tiene una concordancia. Eso es lo bonito de la Biblia, porque es una profecía hecha realidad de lo que está haciendo Jesús y diciendo Jesús, ¿verdad? Que todo aquel que crea va a ser salvo y va a entrar el Espíritu Santo en esas personas que crean que se levantó de los muertos. Pastor, eso es lo que quiere Dios para todas aquellas personas que nos están viendo. ¿Estás levantando tú al Señor en tu vida? ¿Qué estás haciendo para levantar al Señor? Así como Moisés levantó esa serpiente, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que tú haces que te dice ser maestro? ¿Qué es lo que tú levantas? ¿Tus títulos, tu orgullo, tu altivez, tu soberbia? ¿O realmente levantas a Jesús? Su humildad, su mansedumbre, su carisma, su bondad. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Verdad? Porque si tú has vuelto a nacer, deberías de tener ese fruto del Espíritu y dar el ejemplo a otros como maestro para poderlos guiar correctamente, enseñándole la sana doctrina y las sanas palabras de Jesucristo. La Biblia nos dice muy claro que el que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que le dejó a su iglesia, se desvanece, no sabe nada. Exactamente. Y para los que no tienen a Jesús en su corazón, Dios quiere que tú lo levantes también, que ese Jesús nazca dentro de ti. Pero pastor, ¿cómo le decimos a esas personas que acepten al Señor? Claro, es muy importante. Aquí nos dice en el versículo 14, dice como Jesús, como Moisés levantó la serpiente. ¿Verdad? ¿Por qué levantó una serpiente? ¿Por qué comparan a Jesús con una serpiente? Porque Jesús hizo una serpiente, Jesús hizo maldición. Jesús tomó todos nuestros pecados por usted y por mí. Por eso Él tomó la maldición en esa cruz. Es peor que una serpiente. Él fue esa serpiente en ese madero para que Él se sacrificó por cada uno de nosotros. ¿Y cómo usted puede estar en ese nuevo nacimiento que nos habla las Escrituras, en ese nuevo nacimiento espiritual, para que usted pueda entrar al reino de Dios creyendo únicamente al Evangelio? Esa es la única entrada para que usted pueda ser parte de la familia de Dios. Usted ya escuchó parte de la mala noticia, pero ahora viene la buena, ¿verdad? La buena es que si tú crees lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años, como nos dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Yo te aseguro, querido hermano, en Cristo Jesús,
que tú vas a tener un nuevo nacimiento, como se lo explicaron a Nicodemo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Que Dios Dios los te bendiga. bendiga.